Bienvenidos al episodio número 8 de la séptima temporada del Objetivo está la cámara. Muy buenas. Otro programita técnico más, pero voy a dar paso a Sergi. Muy buenas, Sergi. Buenas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De Nitos con Chorreras, otra vez. Repetimos capítulo. Bueno, Mira, por aquí ahí alguno que quiere salir ya. tenemos a un perrete nervioso, pobrecito. ¿Ves? Es que Sergi está todo el día trabajando, no saca el pobre perrete y Bueno, mira, ahí hoy está. reconozco que hoy no he estado trabajando. Hoy he tenido un día ocioso, que Que ya me también tocaba, viene bien. y pues me he ido por ahí a comer al campo y tal, y pues eso, que ya tocaba. Ya tocaba. Sirve para despejar la mente y hacer mejores programas, mejores cosas en el Sí. trabajo también. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de Dual ISO. Dual ISO, que lo prometimos en el programa anterior y había que tratar el tema. Y Pero bueno, bueno, ¿por qué antes de importa nada, el ISO de tu sensor? Aquí tenemos que empezar a generar dudas y cuestiones y preguntas y esas cosas, ¿no? yo iba a decir primero que repasaran un poco rápido para los que están empezando qué es el ISO y los pongan en contexto y ya Venga, pues meternos de empezamos lleno. desde los cimientos, claro que sí, guapi. Claro, porque más que nada, por si alguien está así un poco dudoso, que le quede todo un poco claro. ¿Qué es el ISO? Repaso un poquito rápido. Es el ISO, explícanos un poco. No, nos lo explicas tú, reina. Bueno, yo es que el ISO normalmente es la sensibilidad que tiene el sensor, es decir, la sensibilidad que tiene para captar luz. No es que capte más luz o menos luz, sino la sensibilidad que tiene para captar la luz que le llega, ¿vale? Pues entonces es captar luz. ¿Te has dado cuenta El- que te has redundado sí, tú sola? pero no es que, a ver, sí capta luz, pero no es. Yo me refiero a que es que no sé explicarlo porque no tengo una base docente bien Bueno, y tal, podríamos explicarlo pero de forma más científica, pero estaríamos en las mismas. Un claro, sensor, es que quiero explicarlo para que la gente lo entienda. tiene sensibilidad y lo que haces es pues subirle la corriente, digamos que tienes unos fotodiodos que funcionan con electricidad. Y lo que haces es Exactamente. meterle más potencia de electricidad para que capten más luz. Porque además el sensor no capta o sea, capta señales eléctricas. Claro. Entonces, claro, lo quería explicar para que todo el mundo lo entendiera y me he hecho un poco ahí el Has lío. hecho el lío. Pero más que hacerme el lío es por eso, porque no es captar luz como tal, es que capta señales eléctricas que luego traduce. Entonces, los fotodiodos o captan más o captan menos. Hay que tener, y eso es la sensibilidad. Es decir, a mayor número de ISO, mayor sensibilidad tiene el sensor, por tanto nosotros percibimos mayor exposición en nuestras fotos. Obviamente hay que tener en cuenta todos los demás parámetros, ¿vale? Pero ahora estamos hablando del ISO. Entonces, a menor ISO, un ISO más bajito, pues tiene menor sensibilidad y por tanto nosotros tenemos menor perfección de luz en la foto. Es lo que quería explicar, ¿vale? Pero digamos que capta señales eléctricas, por así decirlo, y las transforma, ¿vale? Y hay dos tipos, está el analógico y el digital, ¿vale? No, pero el analógico y el digital, aquí, porque sé que vas a meter el garrón hasta el fondo, es la sensibilidad analógica de una cámara digital, ¿vale? Sí, exacto. Es como en cuestión de ruido, porque eso lo vamos a tratar. El ISO analógico es el ISO base de tu cámara, en el cual pues el ISO no está forzado, no está percibiendo electricidad para captar esas señales y entra la sensibilidad que tiene tu sensor, básicamente. Exactamente. Eso sería el ISO analógico de tu cámara digital. Para que lo entendamos todos, ¿no? Y luego estaría el ISO digital son las ampliaciones. forzando la ISO, forzando la sensibilidad del sensor. Eso es lo que yo iba a explicar. El ISO digital, digamos que es, entre comillas, una ampliación digital que hace la amplificación digital, perdón, que hace la cámara. Eso es lo que quería más o menos explicar. No iba a decir nada de cámara analógica porque no viene al caso, pero sí es eso, ¿vale? Entonces todo eso lo vamos a tratar hoy hablando del dual ISO, pero también hay que poner a la gente en contexto, ¿vale? Y ahora yo haría la pregunta de, ¿vosotros sabíais que no todos los ISOs son iguales en la cámara? ¿Vale? ¿Sabíais esta diferencia entre el ISO base analógico vs el digital? Quizá muchos de vosotros, como habéis empezado en fotografía digital, no lo sabíais. Porque hay veces que los manuales tampoco te lo explican. Te hablan de ISO, te hablan de sensibilidades, mayor número, menor número, pero no te hablan o te explican muchas veces
no entran en decir, pues el nativo es analógico y lo demás son ampliaciones digitales, ¿vale? Amplificaciones. Amplificaciones digitales, entre comillas. Entonces, todo eso no te lo explican bien y por eso nosotros queríamos, digamos, partir de ahí. Y ahora sí que vamos a entrar a hablar de Dual ISO nativo, que ahí ya sí que entramos de lleno en el tema del programa de hoy. ¿Qué significa que tenga 2 ISOs nativos la cámara? Lo voy a decir yo a modo un poco menos técnico y luego Sergi que me meta un poquito la puntita, ¿no? de la técnica, de que pues se defiende mejor y explica mejor toda la parte cómo funciona técnicamente, ¿vale? Dual ISO nativo significa nuestra cámara tendría 2 ISOs nativos, ¿vale? Por ejemplo, ISO 100 e ISO 6400, por decir, ¿vale? Y esos dos serían ISO. Bueno, por poner un ejemplo, normalmente llegan hasta, como mucho tienen un ISO de 3200, incluso de normal, 1600. Los ISOs duales suelen estar en rangos de ISO 800, ISO 1600, como máximo 3200. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, venga, vamos a irnos a lo realista. 1600, tiene 2 nativos, ISO 100 e ISO 1600. ¿Qué ocurre ahí? Digamos que tiene 2 ISOs analógicos, ¿vale? ISO 100 e ISO 1600. ¿Qué ocurre? Si tú pones la cámara ISO 100, tiene el mismo ruido que si la pones a ISO 1600, que hemos dicho el ejemplo, ¿vale? Y los ISOs que hay entre medias, digamos que tienen más ruido, porque son amplificaciones digitales. Es decir, ISO 200, ISO 400, ISO 600, ISO 800 son amplificaciones digitales. Por tanto, tienen mayor ruido que si ponemos la cámara en ISO nativo 1600, lo que sería dual ISO. Tendría menos ruido porque sería ISO nativo analógico. Y luego, de 1600 en adelante, volvemos a las amplificaciones digitales y, por tanto, ya tendría un poquito más de ruido. No todas las cámaras disponen de dual ISO, por eso hay que explicarlo un poco. Y ahora Sergi, explícanos un poco los 2 canales de sensor. Yo sé lo que es, pero prefiero que lo expliques tú, ¿vale? De normal, las cámaras, sobre todo las más modernas, aunque los fabricantes no lo especifiquen, ya raro es la cámara que no tenga ISO dual, ¿no? Y es pues la doble circuitería que llevan los sensores, sobre todo ahora los BSI, lo que son los retroiluminados, pues llevan mucha circuitería y de normal pues utilizan esa doble circuitería para aprovecharla para el dual ISO. Tienes el ISO base nativo, que sería el analógico, y luego tendrías la amplificación analógica, porque es una amplificación analógica en el ISO dual secundario, que no es nativa. Pero para que nos entendamos le podemos decir que sería la segunda ISO nativa. ¿Qué es lo que decía Lauri? Tú a lo mejor tienes 5 pasos de luz entre medias de las 2 ISOs y, por ejemplo, si a ISO 100 no te genera ruido en una estancia prácticamente bien iluminada, pues con el 3200, por poneros un ejemplo, el 1600 o el que sea de normal, suelen ser ISO 800, ISO 1600 los máximos. Y alguna que otra pues tiene un ISO dual a 3200, pero eso es menos habitual. El tema es que si a lo mejor tienes que disparar una fotografía porque tienes poca luz y le tienes que disparar a 2600 ISO, dices, bueno, pues en vez de disparar a 2600 ISO, pues por ejemplo la disparo a 3200, le subo un paso de luz en sensibilidad y le bajo a lo mejor un paso al diafragma o le subo un paso a la velocidad para compensar en la ley de la reciprocidad para que no se queme la imagen, porque le estamos subiendo un poquito más la sensibilidad. Pero nos lo ganamos en que no tenemos tanto ruido en la imagen. Sí, digamos que se puede entender como que por así decirlo, hay menos clipping, en altas luces y sombras y demás. O sea, tenemos más facilidad de ampliar nuestro rango dinámico en nuestras fotos, en cámara, y tenemos posibilidad de hacerlo generando menos ruido. Entonces, se diferencia, es diferente al ISO invariante. Recordar, porque sé que muchos podéis liar, que el ISO invariante era que había el mismo ruido disparando a ISO 100 que disparando a ISO 800, pero a la hora de la postproducción. Es decir, que cuando tú dispararas a ISO 100 y levantabas la sombra, tenías el mismo ruido que disparando levantando la sombra, levantando la exposición. Sí, ejemplo, o levantando la exposición. En el ISO invariante, si la foto viene expuesta es a un ISO 800, le bajamos, claro, ¿no? ISO 400, un paso. ISO 200, 2 pasos. ISO 100, 3 pasos. Pues esos 3 pasos se los subes a la exposición en Lightroom, en Capture One, en el programa que utilices de revelado, y
vas a tener la misma foto, pero con un poquitito menos de ruido. Exactamente. O sea, que es muy distinto al Lo comentaron en el grupo de Telegram y tienen razón, pero claro, queríamos primero sacar este episodio. ¿Se puede combinar el ISO invariante y el dual ISO? Sí, por supuesto. Sobre todo para fotografía de astronomía y tal, pues viene de perlas. Porque si, por ejemplo, tienes que disparar una foto a 6400 y tu segundo ISO nativo está, por ejemplo, en 3200, pues te bajas al 3200 y ya sabes que tienes un paso para subirle. O incluso, pues le bajas a un ISO 800 que aún no te va a generar ruido porque estamos disparando a una velocidad alta y luego podemos compensar con el segundo ISO el segundo ISO nativo, con el invariante. Y le subimos la exposición luego en postproducción. Se pueden combinar. Pero yo, por ejemplo, le veo más ventajas al dual ISO, sobre todo en vídeo. Para mi caso, que soy disparador híbrido, pues yo le veo más ventajas al segundo ISO nativo para vídeo que para foto. Pero claro, yo que me dedico al retrato y de normal hago las fotos con mucha luz, no necesito tanto ISO. Pero sí que habrá a lo mejor alguien que fotografíe estrellas, alguien que fotografíe vías lácteas y tal, que le venga muy bien ese segundo dual, ese segundo ISO para poder hacer las fotografías con menos ruido. Exactamente. Y aparte aprovechar la dual. Aparte, aprovecha la invariante para el ruido. Si necesita en pospo, necesita. ¿Hay sensores que llevan ambas? Sí. Por ejemplo, yo sé que, según me ha indicado Sei en la escaleta, la Nikon Z, Fujifilm, algunas Sony, muchas de ellas ya llevan dual ISO y seguramente ya lleva también ISO invariante. Seguramente. O sea, sí, ya casi todas. Todas coinciden. El ISO invariante, es que lo mal llamamos ISO invariante cuando en verdad es una capacidad de rango dinámico muy grande, ¿no? Que no tiene nada que ver, en verdad, el rango dinámico con el ISO invariante. No, es más con el dual ISO. Pero se suelen mezclar. No, estoy hablando del ISO invariante. Porque el ISO invariante lo que hace es subir 2, 3, 4 pasos de luz como si fuera una cámara de alto rango dinámico. Y te respeta bien las sombras. No, lo que te estaba diciendo es que a la hora de hablar de rango dinámico es mejor el dual ISO. Ahí sí amplificas el rango dinámico en cámara. Sí, porque no estás forzando el sensor con la segunda ISO como lo harías a lo mejor si supongamos que tu segundo rango de ISO está en 1600 y disparas a 800 ya genera ruido, porque estás forzando el sensor con potenciómetros, digamos. Sí. En cambio, si disparas a 1600, pues es un ISO nativo. No hay ruido, por lo tanto respeta el rango dinámico de la fotografía. Exactamente. O sea, yo muchas veces en estos programas prefiero que se explique un poco más la parte técnica. Él es ingeniero y quieras que no. Yo he dicho antes que no tengo docencia, pero claro, yo no tengo base de docencia técnica. Yo si doy una clase de fotografía la doy mascadita para que la persona no se líe, se entere de todo y no entro en hablar de circuitos, de diodos, de fotodiodos y de cosas tan técnicas porque primero la persona se va a ir con la cabeza así y segundo, pues prefiero que estas cosas les diga a un ingeniero como Sei que sabe más que yo. Entonces, por eso he dicho antes que tengo muy poca base de docencia técnica. Prefiero hacerlo todo un poco más fácil para que la persona se entere, ¿sabes? O sea, siempre digo, en las clases macro sobre todo digo, yo soy fotógrafa, no científica, ¿vale? O sea, lo tengo muy claro. Entonces, bueno, estas cosas te las dejo ahí. No de cámaras fotográficas. Sí, pero al final entienden mejor cuando tú te documentas hablando de partes técnicas de un sensor o de una circuitería, lo entienden mejor que yo, que soy informática a un nivel más bajo. Entonces, al final prefiero dejarte a ti esa parte, ¿ves? Por eso hacemos buen tándem. Bueno, ¿lo tenéis en cuenta cuando disparáis los dual ISOs? Eso es lo que iba a preguntar yo. Yo es que no tengo esto del dual ISO que yo sepa. ¿Lo has probado? No. Pero es que yo creo que no lo tengo. Venga, pues esto da pie al siguiente paso, al siguiente bloque de la escaleta, que cómo identificar los ISOs nativos de tu cámara. Cómo hacer test, cómo utilizar recursos online o cómo utilizar plataformas como decir que los manuales no lo suelen indicar. No lo indican, no. Y los fabricantes casi nunca lo indican. De hecho, yo que en la 7.4 sé que tengo ISO dual por las pruebas que he hecho, pero no porque me venga en el folleto de la cámara, porque no lo pone por ninguna parte. No, es curioso, no sé por qué no. Yo directamente me metería en internet y preguntaría. Yo haría un test, que es más cómodo.
Tú enganchas tu cámara con la tapa puesta y empiezas a hacer fotos. ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, 6400. Y luego ves todas las fotos negras con puntitos, ¿no? Del ruido. Y vas a ver que hay dos que tienen menos ruido que el resto. Pues ya sabes cuáles son los dos rangos de ISO nativos de tu cámara, porque son las dos fotografías que menos ruido tiene. Luego, recursos online, pues no sabría qué recursos ofrecer, pero por ejemplo en DxOMark, pues muchas veces te vienen todos estos parámetros para saber cuáles son los rangos de ISO. También deciros una cosa, yo por ejemplo en vídeo, mi ISO nativo cuando grabo en logarítmico, por ejemplo con la A7 IV, mi ISO nativo en logarítmico es ISO 800. Pues tengo que saber que si mi ISO nativo en fotografía es ISO 100 y ISO 1600, cuando estoy en logarítmico, en vídeo, si mi ISO nativo es 800 y estamos hablando de 4 pasos de luz, pues el segundo ISO nativo en vídeo a partir del 800 sería pues 800, 1600, 3200, 6400, 12800 sería el segundo ISO nativo. Pero ahí hay trampa, porque si pones tu vídeo a 12.800 vas a ver que tiene ruido. Por lo tanto, está preamplificando también la señal de luz en vídeo. Y ahí, pues, es cuando tienes que saber... Te varía el dual ISO. Si tiene de verdad dual ISO, debería de en vídeo ser igual, ¿no? No es igual por la sencilla razón de que son dos ISOs fijos. Y los marcamos como pasos de luz. ¿Cuál es el problema? Que cuando estoy en vídeo, mi ISO base en vídeos es ISO 800, en logarítmico, aviso. Si grabo en normal, pues es ISO 100. Pero en logarítmico, mi ISO base es el ISO 800. O en la 6700, cuando grabo en logarítmico, mi ISO base es un ISO 500. ¿Y por qué ISO base es 800? Por el tema de que, claro, en vídeo... No, pero si disparas... O sea, grabas... Y te mete el ISO base un poco más elevado. ¿Por qué? Si grabas a 1.50. Claro. Por eso está el tema de los filtros NDs, porque cuando grabas en logarítmico, como tienes que grabar a una velocidad de 1/50... Claro, y bueno, en logarítmico y en normal. 800, si es un día soleado, pues te entra mucha luz y tienes que frenar esa luz de alguna manera. ¿Pero por qué te sube el ISO y no te deja disparar, por ejemplo, grabar a ISO 200 o ISO 100? Sí, si pongo la cámara normal me graba ISO 100, ISO 200, pero en logarítmico... es un mínimo de ISO 800. Ah, no lo sabía. Pero cada cámara tiene un ISO distinto en logarítmico. Porque depende, eso ya imagino que dependerá del fabricante, donde le ha pillado el punto clave para que no genere ruido el logarítmico. Ya, me imagino que eso irá también, porque como lleva pospo... La verdad que no lo he estudiado, sé que mi ISO base cuando grabo en logarítmico es un ISO 800 y tengo que ser consciente de que si grabo a ISO 800 a 1.50 de velocidad, claro, si quiero tener un desenfoque, pues me toca meter filtros de densidad neutral. Sí, eso lo hablamos también en un episodio. Y bueno, por eso digo que cuando estéis en vídeo, pues también tenéis que hacer la prueba. Porque si tenéis un ISO base de 800, que sepáis que el ISO base segundo no es 12.800. Pues hacéis la prueba subiendo pasos de exposición, o en este caso pasos de ISO, para saber dónde está el segundo punto de ISO base. Yo he mirado por internet así rápido, en mis dos cámaras ninguna tiene... Ni la RP ni la Olympus tiene dual ISO, pero de todas maneras lo probaré sobre papel, a ver qué tal. Bueno, me has hablado de flujo de trabajo en vídeo y foto. ¿Tiene sentido preocuparse por esto o es un detalle irrelevante para la mayoría? Pues yo sinceramente creo que sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque siempre lo decimos en este programa. Hay que conocer el equipo. Entonces, si tú conoces que tu equipo tiene dual ISO, sacarás mayor partido al rango dinámico, aprovecharás las facilidades que conlleva y también aprovecharás y sabrás los inconvenientes que hablamos hablaremos de ello, de el dual ISO. Entonces es bueno que conozcas si lo tienes, si no lo tienes, para tú adaptar tu flujo de trabajo a eso, ¿vale? Entonces yo creo que sí es algo importante y hay que saberlo. ¿Ves? Le acabo de preguntar a Cloud que si tu cámara tiene dual ISO y me pone no. La M1 Mark III no tiene dual ISO nativo. Usa el mismo sensor de 20 megapíxeles que venía desde el 2016, con un rango de ISO nativo de 200 a 25.600 y dos ISOs extendidos que son por debajo del ISO 100, ¿no? Que imagino que será el ISO 50. El ISO 50 y el 64.
No me acuerdo el alto, pero el bajo 50, que yo nunca lo pongo ahí porque es forzar más el sensor y no lo utilizo nunca. Aquí me pone que según que Olympus tienen, porque las Olympus parten de un ISO 200 de ISO base. Sí. Y aquí me dice que de normal los ISOs bajos son del ISO 100 y el ISO 64. Y de hecho la Canon RP también tiene, digamos, una opción. Y me pone eso, que no hay evidencia de 2 circuitos de ganancia analógica independientes como en cámaras con dual ISO nativo real. Claro. Yo es que lo he buscado así a lo rápido mientras hablabas y efectivamente ninguna de las dos me da que... Y me pone aquí que para poner en contexto, una cámara de la misma época que sí tiene dual ISO nativo es la GH5S de Lumix, la Panasonic. Es que Panasonic lleva muchos años trabajando muy bien. Claro, ten en cuenta que lo del dual ISO, sobre todo la gente que más lo explotaba este tema es los videógrafos. Y cámaras de vídeo pues llevan ya mucho tiempo utilizando lo del dual ISO. Es que Olimpo es más de foto, o sea, siempre se ha tirado más a la esta de foto. Tiene ahora opciones de vídeo y tal muy buenas, pero siempre se ha dedicado más a foto. Es verdad que con las cámaras actuales todas se puede grabar en vídeo y todas trabajan bastante bien, pero luego hay marcas que se han enfocado también mucho en vídeo y han mejorado bastante. ¿Ves? Y aquí me lo pone, ¿no? Sí. Le he preguntado también por la mía, por la 7.4, y me pone, sí, la Sony A7 IV tiene dual ISO nativo, aunque Sony nunca lo comunica oficialmente, ¿ves? Algo bastante criticado por la comunidad, me pone. Sí, los ISOs nativos son en fotografía ISO 100, que sería la base baja, ISO 400, el segundo nativo. Y en vídeo, en ese log, serían el ISO 800 y el 3200. Son los dos ISO base en baja luz de ISO 3200, produce una imagen con ruido mínimo, que es lo que decía, ¿ves? Que aún subiendo, aún generaría un poquito de ruido en vídeo. Que es lo que he dicho antes, ¿no? Que aunque subas los pasos oficiales, siempre te va a generar un poquito de ruido en vídeo. Claro. A lo mejor, entre comillas, fuerzas más el sensor. Y aquí me pone un detalle curioso. Sony niega oficialmente tener dual ISO en sus cámaras, lo cual es bastante llamativo, dado que es bien sabido que hay dos valores donde el footage se limpia notablemente. Es decir, donde el footage lo que es que se ve que no hay ruido. Dice, en la práctica, si grabas vídeos en ese log 3, quédate en 800 o 3200 y evita ISOs intermedios, como el 1600, que en comparación darán peor resultado. Pero eso es lo que yo no entiendo, o sea, ¿por qué lo niegan? Si al final es un beneficio también, un plus para decir, oye, que mis cámaras llevan dual ISO, tal. Te digo, o sea, ¿por qué, Lauri? Porque a lo mejor tú quieres dedicarte al vídeo, quieres grabar, quieres comprarte una cámara económica y te irías a por la Sony A7 IV, y Sony lo que quiere para el que graba vídeo es que le compres la Sony A7S3, por ponerte un ejemplo. Y es el doble de cara. De, ¿no quieres vídeo? Cómprate esta cámara que es para vídeo. Ya, pues seguramente sea por eso. Quiero creer que es por eso, no lo sé. Vamos, pero... alguna aplicación habrá. Sí. Y bueno, generamos un poco de debate, Sergi, te voy a... porque los casos reales que me ponen aquí en la escaleta ya lo hemos dicho. Creo que no es necesario repetir. ¿Es el dual ISO nativo un factor decisivo al comprar una cámara? Yo pienso que no, y te digo el por qué. Porque a lo mejor tú no te dedicas a la fotografía nocturna o no haces vídeo, no, a lo mejor no necesitas ese dual ISO. O yo qué sé, un fotógrafo de bodas, depende en qué situación, lo mismo le vendría bien, pero casi siempre un fotógrafo de bodas dispara con flash. Y aún así, yo reconozco que cuando disparo con flash en bodas, yo me clavo un ISO 800 y a lo que me dé la cámara. Y ya juego con el flash. Claro. Por ahí yo te voy a llevar la contra, pero yo creo que sí. Aquí vamos a generar... Te voy a maltratar. Pues yo creo que sí tienes que... Es un dato importante. Porque si fuera un dato importante, no te hubieses comprado tu cámara que no lo tiene, ¿no crees? Hola, te acabo de desbancar en una frase. Pero la compré más barata. Por eso la compré. ¿Ves? Pues el factor del precio también es decisivo a la hora de escoger. Pero es que yo creo que el dual ISO también es decisivo, porque si yo necesito disparar, que hago macro y siempre tengo que disparar a alta velocidad porque si no me oye el insecto y hay poca luz, pues necesito el dual ISO, porque así puedo poner mi cámara a ISO 1600 que no me genere ruido, porque encima tengo un sensor más pequeño, así que me voy a comprar la OM1 Mark II, que seguro que ya lo lleva. Así que es importante. Toma ya.
Es que, a ver, es que no, para mí sí es importante. Ea, te vayas a Voy la a pregunta. preguntarle a Cloud que si la M1 Mark II lo tiene, que me suena de que no lo tiene, Yo sé que es efectivamente. retroiluminado, pero ya es verdad que ahí No, te lo la he... OM... no, La espera. OM, la Porque le he puesto OM, OM y me ha puesto la OMD M1 no, no, Mark no, II. no, OM1 Mark II, de OM System. Es que la IA muchas veces se equivoca con eso. Es que yo creo que sí que lo lleva, pero no me lo hagas fijo, que lo mismo estoy yo aquí tirándome a la piscina. A ver, ¿qué te dice? Yo sé que es La OM retroiluminado, System OM1 Mark II no tiene no Dual lo ISO tiene. nativo documentado oficialmente. Claro, habrá que ver las pruebas, habrá que hacer. Me Pues pone bueno, que cuenta con un sensor BSI LiveMOS apilado de 20 megapíxeles con un rango de ISO nativo de 200 a 100-2400. Ostras, poca broma, ¿eh? sí. Pero Y muy bien M-System no llevado, menciona en ningún momento dos circuitos de ganancia analógica independientes. muy bien llevado, porque yo he visto fotos a ISOs altos de la OM1 Mark II y ojo, cuidado, que yo la quiero, esa cámara va bastante bien. Bastante, bastante bien. Algún día. Pues bueno, yo sería de los que si me dedico a lo mejor a fotografía nocturna o 100% a vídeo, sí que lo utilizaría, pero si te vas a dedicar a fotografía de paisaje y cosas así, pues no. Quizás es más Luego, para fotos que tú disparas a baja luz. El macro, por ejemplo, quizás sí, porque disparamos a velocidad bastante alta. No todo el mundo usamos flash por el tema de los insectos que huyen y tal. Entonces, a lo mejor sí que valoraría más eso, pero es verdad, ya hablando en serio y fuera de coña, que es un dato que a mí ahora mismo no me aporta. Antes quería hacer un poco el debate y tal, pero sinceramente ahora mismo a mí pues no es algo no, que y me es lo que estuvimos hablando en el del exposímetro, el histograma y tal, que yo pues muchas veces tengo que incluso disparar a 6400. Yo no me voy a estar no, es que mejora a 400 que no genera ruido. No, pues si es que tengo poca luz, tengo que subir a 6400, pues voy a subir a 6400. Claro, y luego hoy en día el ruido es muy fácil de eliminar y hoy en día de verdad que las correcciones de ruido no son lo que era antes, no plastifican, depende con qué aplicación trabajes, Mira, pero de Lauri, te voy normal a no contar una plastifican las anécdota, cosas. porque claro, para el que no lo sepa, yo estoy grabando ahora un curso para Evoto, del programa evoto.ai. Y claro, estoy muy acostumbrado a la eliminación de ruido del Luminar Neo, que lo hace muy, muy, muy bien. Pero es Sí. que el otro día hice una eliminación de ruido con Evoto, jolín, y es que te quita 100% el ruido, pero es que te deja el poro, te deja el granito, te deja el pelito de la cara. O sea, respeta todo el detalle de la No piel. plastifica tanto ya hoy en día. Me quedé loquísimo, porque mi referencia para la eliminación de ruido con IA es Luminar Neo. Mejor incluso que el DxO o incluso mejor que Lightroom, pero 100.000 veces Bueno, mejor. es que Lightroom, perdóname. No, la última actualización de la eliminación Sí, de ruido dicen de que está Lightroom muy ha bien. mejorado mucho, ¿eh? Sí, Ha dicen que sí, que mejorado ha mucho. mejorado mucho. Pero aún así, mi referencia para eliminación de ruido ha sido Luminar Neo. Y el otro día que grabé un vídeo eliminando ruido desde Voto, dije, what the fuck? O Sí. sea, brujería. Eso es brujería. Pero porque están trabajando muy bien y la IA la están trabajando muy bien ciertas empresas. Porque sí que hay que reconocer que cuando elimina ruido con IA, pues un poquito siempre se lava la foto. Sí. Pero Pues el con otro IA y día con sin IA. Evoto me quedé loquísimo porque no perdió nada, pero nada de detalle. Sí, pero de todas maneras Luminar trabaja muy bien porque tú le metes una reducción de ruido baja, incluso en baja funciona muy bien, incluso en baja. Y luego le metes un pequeño reenfoque y es que es la hostia. Y te lo dice una que trabaja con la mala fama de los micro 413 con el ruido y una delicada del ruido. Y yo estoy flipándolo. O sea, con Luminar yo ya no, ahora mismo, si siguen trabajando así, yo no me voy a cambiar de Luminar. Porque me parece que están trabajando muy bien. Lauri, ¿los fabricantes deberían comunicar mejor que sus cámaras tienen dual ISO? Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que sea novedad o sea una característica de nuestro sensor, creo que el fotógrafo debería de conocerlo. Muchas yo sé que son estrategias de marketing, pero yo creo que sí lo deberían de comunicar. Yo pienso que si las marcas no lo comunican es por estrategia de marketing para vender modelos más caros. Sí. Para decir, como tú decías antes, ¿quieres vídeo? Pues cómprate esta más cara. Claro. Yo pienso que es por eso que no lo comunican. Sí, pero yo creo que sí que deberían de hacerlo porque el que compra tiene derecho a saber qué características
tiene su cámara y lo que va a invertir 3.000 pavos o 2.000 pavos, que la OM1 Mark II no sé si cuesta 2.500 o más o menos. Entonces, joder, qué mínimo, ¿no? Que sepa la gente lo que está comprando. Entonces, yo creo que sí es un dato a saber importante. ¿Ha cambiado tu forma de disparar sabiendo que tu cámara tiene dual ISO? No, ya lo he dicho antes. Yo si tengo que disparar 6.400 no me corto un pelo. Sí, es que al final, si tú sabes... Sí, es verdad que a lo mejor para vídeo sí que ahí sí que mido mejor, porque claro, en vídeo no se corrige tan fácilmente el ruido. Pero ¿mides mejor sabiendo que tienes dual ISO Sí, o lo claro. haces ya por...? No, ahí yo de normal, por Lo haces ejemplo, con conciencia, lo hago ¿no? con conciencia de tengo que grabar vídeo, lo quiero hacer en logarítmico, tengo poca luz, pues grabo a 3200. ¿Y qué hago? Cambiar parámetros para acomodar esos 3200 ISO. O si es un día soleado de narices, pues grabo a ISO 100 con filtros de densidad neutra variables. Pues Pero eso es yo lo de que... normal, cuando hay poca luz, no suelo grabar en logarítmico, suelo grabar en HLG. Pues es lo que yo le haría a la audiencia ahora mismo, le preguntaría a la audiencia y le diría... Porque voy a poner aquí una piedra antes de que sigas. En vídeo también se puede eliminar ruido en postpo. Sí. Pero necesitas un ordenador muy, muy, muy potente para poder hacer eso. Sí, luego para renderizarte la marinera. Por lo tanto, es mejor llevarte el trabajo bien hecho de cámaras. A ver, yo estas 3 preguntas se las haría a la audiencia y me encantaría que hay gente pues, que tiene más experiencia, otra que menos, pero los que tengan ese contacto, ¿no?, con el dual ISO, quisiera que me lo respondieran si el dual ISO es un factor decisivo al comprar la cámara, si los fabricantes deberían comunicarlo mejor y si ha cambiado vuestra forma de disparar sabiendo que vuestra cámara tiene dual ISO. Para mí son 3 preguntas que me encantaría que respondierais vosotros en comentarios, en el grupo Telegram, donde queráis, en YouTube, donde queráis. Me gustaría que tuvierais ese feedback y por lo menos, joder, pues saber que estamos hablando para alguien y no para un monitor, ¿no? Y bueno, ¿qué resumen, Sergi, nos harías así como para despedida, así un resumencito del programa de hoy? Dual ISO igual a doble circuitería en el sensor con 2 ISOs nativos que generan menos ruido. Por ejemplo, lo que me ponía a mí, ¿no? Que la 7.4 tiene su ISO base en ISO 100 y ISO 400. Pues si tengo que disparar con más ISO, pues en vez de disparar, por ejemplo, a un ISO 200, pues que dispare un ISO 400, que tiene menos ruido. En vídeo, lo mismo, que tengo un ISO base 800 y un 3200. Si necesito más sensibilidad, pues subir a 3200 y ya cambiar el resto de los parámetros para acomodarlo con ese ISO, ¿no? Bueno, en vídeo la velocidad no la tocarías la apertura o meterías un filtro ND. Básicamente es así. Y por lo tanto es eso. ¿Sabes si tu cámara tiene dual ISO o no? Y a lo mejor no está bien documentado, que es lo que pasa con Sony, que Sony niega que tienen dual ISO, pero a base de pruebas se ha demostrado que sí que los tienen. ¿Cómo saberlo? Pues haciendo un test. ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800. Va subiendo ISO y haciendo fotos a la tapa negra. Sí. Y en las que veas que tienes menos ruido, pues ya sabes en qué rangos puedes disparar con menos ruido. Efectivamente. Efectivamente. ¿Y eso tú lo harías cambiando todos los parámetros o solo el ISO, el test? Solo el ISO. Ten en Vale, cuenta. es que lo quería aclarar para que la gente sepa. Claro, ten en cuenta que si tú, por ejemplo, bajas velocidad de obturación, lo que estás haciendo es una larga exposición y ahí pues estás calentando el sensor. Exactamente, genera más ruido también. Generaría ruido de color, que no es lo Sí, mismo. Y algún píxel ahí caliente. Algún hot pixel, efectivamente. Yo pondría el mismo ISO, el mismo ISO no, la misma velocidad y dispararía, porque estamos hablando de que ahí no tenemos el parámetro de diafragma, porque estamos disparando con la tapa de la cámara puesta. Sí. Por lo tanto, iríamos variando el ISO a la velocidad que quieras. Sí, más que velocidad, a la sensibilidad. Y bueno, yo poco más puedo decir, sí que me gustaría que interactuara la audiencia un poco, a la audiencia para ver su punto de vista, su opinión, si lo tienen, sus cámaras, si no lo tienen, si lo utilizan, si no lo utilizan, si es importante o si no, y cómo sería vuestro flujo de trabajo
si trabajáis con Dual ISO, cómo sería vuestro flujo. Bueno, y ahora antes de terminar el episodio, te voy a aquí pisar, Lauri. Pisa. Os quiero comentar, no me lo habéis preguntado, pero sé que ha bajado mucho la audiencia de Spotify porque no puedo subir los vídeos. Lo comentaste por el Telegram. Y la semana pasada me tiré, pues no sé si fueron 8 o 9 horas en el chat de Spotify para que me intentaran solucionar lo del tema del vídeo. Según ellos, que no estaba, que era por la mala codificación de los vídeos, cuando llevo 4 años subiendo los vídeos a Spotify, 4 no, pero 3 seguro. Por lo menos 3 temporadas llevan. Y qué casualidad que siempre proceso los vídeos igual y ahora no me deja subirlos y antes sí que me dejaba subirlos. Total, que curiosamente después de 9 horas batallando con ellos pude subir los vídeos a Spotify. Pero este último episodio que grabamos, el de la semana pasada, pues me ha vuelto a pasar lo mismo, no me deja subirlo. Por lo tanto, pues me tocaría batallar otra vez con Spotify. Estoy replanteándome muy seriamente el dejar de subir los podcasts a Spotify, puesto que veo que son poco profesionales y encima como que el culpable eres tú, cuando a lo mejor es un fallo de ellos, del sistema. Hombre, claramente, porque si llevas 3 temporadas... Que si no me dejas subir los vídeos porque están mal codificados y de golpe y porrazo y por arte de magia se pueden subir, eso quiere decir que no estaban mal codificados. Claro. Por lo tanto era fallo vuestro, pero no sabéis reconocerlo. Por lo tanto, me estoy replanteando el de que si queréis seguir viendo los vídeos, tenéis el canal de YouTube, y si queréis escucharlos, pues seguís teniendo Apple Podcasts e iVoox. Que curiosamente, pues ahora me llega un correo de Apple Podcasts que también se pueden ver en vídeo. A partir de marzo creo que ya se pueden subir los vídeos de podcast a Apple Podcasts. Como Apple Podcast tampoco tiene mucha audiencia como podemos tener en iVoox o en Spotify, pues ahí dejo la pregunta, ¿no? ¿Mantenemos Spotify aunque me cueste subir los vídeos? ¿No lo mantenemos? ¿Subo los vídeos a Apple Podcast? ¿No los subo? Bueno, eso... Sí, opinar porque al final... Y quiero saberlo por vuestra parte, ¿no? Sí, porque al final Sergi trabaja más de la cuenta muchas veces, entonces si no para vosotros no es importante, pues oye, si se ahorra trabajo, pues un poco mejor, ¿no? El trabajo es el mismo, ten en cuenta que voy a subir el vídeo a YouTube, o sea que el vídeo ya está hecho. Sí que es verdad que es un paso adicional el tener que subir claro, Apple Podcast. No, y que no es lo mismo que te dé problemas a que no te los dé. Sí, o sea, claro, eso sí. Entonces... Pero vamos, que llevamos ya 3-4 semanas ahí un poquito quemados con Spotify que no me deja subir los vídeos. Y no es porque se me olvide, es que no me deja. Me da error al subirlos. Sí, doy fe. Así que bueno, lo dicho, gracias una vez más. Recordad que estamos pues en todas las plataformas que ya sabéis. Estamos en Telegram, estamos en Instagram con el hashtag El Objetivo Está en la Cámara, que iré compartiendo, pues es que no veo novedades, entonces subir novedades y voy compartiendo. Y yo sé que ahora son máximo 5 hashtags, pero alguno puede ser el nuestro y así os vamos compartiendo y también pues pateamos un poco los algoritmos de Instagram. Así que os animo a que lo hagáis. Y poco más, gracias una vez más por estar por aquí otro programita más. Y eso, que yo tampoco tengo nada más que aportar y que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo. Un saludo.